Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar directamente para no difamarla. Y mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que le pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y hoy el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 1, versículos 16 al 24. Estamos celebrando una fiesta muy importante, la fiesta de San José, esposo de María, y lo que nos presenta la iglesia en esa palabra de Dios, para ver qué aporta el ejemplo de José en nuestra vida, en nuestra conversión, en nuestro retiro cuaresmal. ¿Qué aportación hace San José para nosotros, hermanos y hermanas? Así como nosotros repensamos nuestra vida, redirigimos nuestra vida, reorientamos nuestra vida y buscamos la voluntad de Dios. Pues hoy, hermanos y hermanas, la idea fuerza es esta, y esa idea fuerza viene del ejemplo y del testimonio de San José. Actuemos en la vida siempre seguros de que estamos en las manos de Dios. Una persona que se ha convertido, una persona que acepta a Jesucristo como su Salvador, una persona que le ha sacado provecho a la Cuaresma, va camino a la Semana Santa y a la victoria de Pascua de Resurrección. Es una persona, hermanos y hermanas, que cuando actúa en la vida siempre está seguro de que está en las manos de Dios. Y ese es el ejemplo que nos pone hoy la vida de San José en su testimonio, y que nosotros lo vamos a agarrar para que sea influencia en nuestra conversión. Mire, sobre San José sabemos muy poco, y casi siempre San José sale pues en el tiempo de Navidad, por lo que envuelve la familia de Cristo. Lo vemos en otras ocasiones en la fiesta de San José obrero, y lo vemos en esta ocasión en la fiesta de San José, esposo de María. Pero sabemos muy poco de San José. Y por el otro lado, hermanos y hermanas, José no habla. En las veces que aparece en la palabra de Dios, no habla en la Biblia. Y también parece que José dormía mucho, porque siempre que hay una intervención con José es porque un ángel le está hablando, y el ángel le está hablando en sueños. Así que esas características las tenemos ahí, que uno pues se pregunta tanto acerca de la vida de San José. Sin embargo, hermanos y hermanas, fue en la Biblia San José protagonista de muchos relatos, pero siempre estuvo bajo la sombra de grandes personajes, como un ángel de Dios que es mensajero y se proyecta, y como que él quedaba en un segundo plano. De la Virgen María, que entonces pues es bendita entre todas las mujeres y va a ser la madre del Señor, y entonces él como que queda en un segundo plano. Por eso decimos que él está en muchos relatos bíblicos, pero está como bajo la sombra de personajes que fueron dominantes y que tenían cosas grandes que hacer. Aquí la pregunta para ayudarnos a nosotros a reflexionar es, hermanos y hermanas, ¿por qué Dios elige a José? ¿No? ¿Por qué Dios lo eligió? ¿Qué nos aporta a nosotros José en su enseñanza para nuestra Cuaresma? ¿Qué influencia tiene sobre nosotros, ejemplo y testimonio? ¿Qué clase de persona, hermanos y hermanas, podríamos preguntarnos nosotros, tú y yo, se necesita para colaborar en una misión, obra y plan de Dios? Por ahí está la verdad.
¿Qué tipo de persona se necesita, hermanos y hermanas, para colaborar en el plan, en la obra y en una misión de Dios? Cuando pensamos en José, tenemos que pensar en eso. Cuando pensamos en nosotros en la conversión, tenemos que pensar en eso. Si yo me presto para la obra y el plan y la misión de Dios, hermanos y hermanas, ¿qué cualidades tengo yo que tener? ¿Qué clase de persona tengo yo que tener? ¿Qué carácter, qué actitud, qué postura, qué creencia es la que tenemos que tener? Cuando hablamos de San José, lo que tenemos que pensar en eso, porque sabemos que lo eligieron para un plan también. ¿Por qué Dios lo elige? ¿Y qué tipo de persona es la que necesita Dios para llevar a cabo su plan? En el caso de José, hermanos y hermanas, por la línea que nos vamos a ir es que la Biblia siempre ha descrito a José como un hombre justo. La palabra de Dios siempre describe a José como el hombre justo. Conversión. Ya tenemos ahí nuestra iluminación de parte de José para nuestra conversión. Seamos un hombre justo, seamos una mujer justa, seamos cristianos justos, seamos seres humanos justos. Hermanos y hermanas, seamos un esposo justo, seamos una esposa justa, una madre, un padre justo, un hermano, un hijo justo. Seamos vecinos justos, seamos, hermanos y hermanas, miembros de una comunidad justos. ¿Estás entendiendo? Vamos a enfocarnos en eso. La palabra de Dios nos dice que José es un hombre justo. Y Dios necesitaba un hombre justo para llevar a cabo su misión. Nos conviene a nosotros ser justos, hermanos y hermanas. La conversión crea hombre justo, nos ha dicho la Cuaresma en nuestro examen de conciencia, en nuestro ejercicio cuaresmal. ¿Qué dice la Biblia, hermanos y hermanas? La palabra de Dios, ¿qué dice acerca del hombre justo? En primer lugar, hermanos y hermanas, para que tú veas lo que tiene que provocar la conversión en nosotros, lo que admiramos de San José. El hombre justo en la palabra de Dios es una persona, hermanos y hermanas, que es ante todo una persona equilibrada, una persona con balance, sin extremos, definida, que no vacila, que no va con el viento, una persona que actúa de una manera equilibrada. Por eso Dios coge a José, por eso Dios elige a José, porque es un hombre justo y dice la palabra que el hombre justo es un hombre equilibrado. En segundo lugar, la palabra de Dios nos dice que el hombre justo es capaz de entregar, hermanos y hermanas, a otros lo que le corresponde en justicia. Capaz de entregar a otros lo que le corresponde en justicia sin provocar injusticia, prejuicios o sin guardar para sí lo que es del otro. Ese tipo de persona era José, porque era un hombre justo. Ese tipo de persona tenemos que ser nosotros, porque queremos ser justos. En tercer lugar, la palabra de Dios nos dice que el hombre justo, hermanos y hermanas, es exacto. O sea, hay una exactitud. José la tenía, hermanos y hermanas. No tiene ni de más ni de menos, exactamente lo que Dios necesita. Conversión debe llevarnos a eso, hermanos y hermanas, delante de Dios, a ser una persona justa, un cristiano justo, un hombre, una mujer justa, ¿no? Delante de Dios, que no tenga de más y que no tenga de menos, que tenga lo verdaderamente necesario que Dios me pide. Eso es importante en nuestra vida. En cuarto lugar, hermanos y hermanas, hombre justo es la palabra de Dios, como José, y lo que nosotros tenemos que hacer en la conversión es un hombre discreto, es un hombre bueno, es un hombre respetuoso con todo el mundo en todo momento. Ese era José, ese tipo de hombre justo, y Dios lo necesita y Dios lo escoge. En quinto lugar, la palabra de Dios nos dice que el hombre justo, hermanos y hermanas, es una persona que le gusta reflexionar sobre la vida. Tal vez eso envuelve el silencio de San José, hermanos y hermanas. Tal vez eso envuelve el que nunca escuchamos hablar a San José ni decir nada en la palabra de Dios. Porque el hombre justo reflexiona sobre la vida para tomar decisiones. Está meditando, está en juicio de discreción. Está balanceando las cosas, sopesando las cosas, poniéndolas en una medida para saber qué tiene que hacer. Por lo tanto, el hombre justo reflexiona, tú y yo.
fruto de la cuaresma en nuestra conversión, hombres y mujeres que reflexionan. Y en sexto lugar también, hermanos y hermanas, dice la palabra de Dios que el hombre justo es fiel y afectuoso con su pareja. Es un hombre fiel y afectuoso con su pareja cuando se trata de relaciones, de compromiso y de matrimonio. Ya tú verás por qué lo necesitaba Dios también en esa justicia. Y finalmente, en séptimo lugar, hermanos y hermanas, el hombre justo es un hombre que consigue ajustarse a la perfección. Justo, lo que se necesita para la perfección. Acuérdate que aquí en la Cuaresma hemos desglosado el término perfección para no confundirlo con ciencia y con cálculos matemáticos. La perfección es la imitación de nosotros en un Dios que es nuestro modelo, que influye en nuestra vida en su amor. Cuando yo imito a Dios en su amor, voy camino a la perfección. Cuando yo imito a Dios en su preocupación y en su consuelo por las otras personas, estoy yendo en camino de esa perfección y en camino de esa salvación y santidad que Él me pide. Por lo tanto, hemos visto 7 características de las que yo pude conseguir de cómo define la palabra de Dios el hombre justo. Todo eso lo tiene San José. Por eso Dios lo elige para cumplir la misión. Por eso Dios cuenta con él. Porque Dios necesita para desarrollar su plan gente justa. Por eso estamos convirtiéndonos. Por eso estamos de regreso a la casa del Padre. Por eso estamos en Cuaresma. Por eso estamos en examen de conciencia. Por eso estamos repensando nuestra vida, hermanos y hermanas. Porque queremos ser justos delante de Dios. Y queremos contar con el apoyo de Dios, con la aprobación de Dios, colaboradores en su plan. Y que nosotros podamos llevar a feliz término lo que Dios pone en nuestras manos. Así que esto es importante, hermanos y hermanas, en todo el sentido de la palabra. Para José, el silencio, hermanos y hermanas, lo podemos entender como que fue fuente de fortaleza. El que no hablara, ese silencio, o que todo lo meditaba, ahí se encierra, hermanos y hermanas, fuente de fortaleza. El hombre justo guarda silencio, no habla rápido, sin pensar, no es tan inquieto, ¿verdad? Que las cosas son de súbito, sin pensarla, a la ligera, no. Este hombre tiene una fuente de fortaleza en ese silencio para lograr hacer lo que se ha propuesto como meta o lo que dice que va a cumplir. Se necesita un hombre justo, hermanos y hermanas, para que pueda cumplir la voluntad de Dios. Y por eso Dios escoge a José. Por eso Dios te escoge a ti, hombre, mujer. Por eso Dios te escoge a ti. Por eso Dios me escoge a mí. Porque nos necesita como personas justas en nuestro carácter, en nuestra vida, para que cumplamos su voluntad. Entonces, fíjate qué bien. Ya estamos entendiendo que para cumplir la voluntad de Dios hay que ser una persona justa ante los ojos de Dios. Y por eso José. Imagínate por un momento, hermanos y hermanas, que tú fueras José y que Dios ha hallado la gracia de la justicia en ti porque eres un hombre justo o una mujer justa. Imagínate. Mira por qué Dios necesita un hombre justo y por qué Dios necesita tal vez una mujer en su plan y en su obra como María, ¿verdad? También justa, ¿no? ¿Qué te parece recibir a tu prometida extrañamente embarazada? ¿Qué te parece a ti eso? ¿Qué te parece a ti recibir a tu prometida un día extrañamente embarazada? Se necesita, no se necesita un hombre justo, hermanos y hermanas. Ay, ¿qué necesitamos nosotros para recibir una noticia como esa, hermanos y hermanas? Se necesita un hombre justo en segundo lugar, como José, hermanos y hermanas, para que sea capaz de aportarle al niño Jesús el nombre, al bebé, que lleve su apellido, que sea de su raza, que sea de él. ¿Me estás entendiendo? Que lo adopte, en otras palabras. Cobijar con su nombre al bebé. Eso le pasa a los padres adoptivos, que tienen que aceptar a un niño como si fuera de ellos, dándole su apellido, dándole la herencia y todo, porque lo hemos adoptado. Se necesita un hombre justo para eso, y en el caso de una mujer también, una mujer justa. Por eso José, hermanos y hermanas,
Se necesita un hombre justo para educar a este niño en las ordenanzas del Señor, para llevarlo al catecismo, para educarlo en la catequesis. Se necesita un hombre justo que entonces lo eduque conforme a la voluntad de Dios. Y José era ese tipo de persona en aquello de ser un hombre justo. Todo esto, hermanos y hermanas, lo que hace y lo que provoca en la sociedad, donde no hay hombres justos, donde no hay mujeres justas, donde hay gente injusta, por eso se necesita un hombre justo delante de Dios. Tú sabes muy bien que todo eso que nosotros hemos mencionado ahí, de recibir a una prometida extrañamente embarazada, de tener que darle el apellido a un niño que no es mío y tener que educarlo no solamente en la academia, sino también en las cosas de Dios, todo esto provoca ruido social. Y se necesita un hombre justo para enfrentarse al ruido social. ¿Qué es el ruido social? El que dirán, hermanos y hermanas, el chisme, la murmuración, la habladuría. Se necesita una persona justa para enfrentar todo eso. José tenía la cualidad, hermanos y hermanas, que todos nosotros necesitamos ante todo esto, porque José pudo aquietarse. José, hermanos y hermanas, en la historia que tú y yo conocemos de él, abrazó la vida, ¿no? Y entonces logró hacer y cumplir todo lo que Dios le pidió sin afanes de grandeza, porque es un hombre justo, igual que tú y yo debemos de ser justos. De hecho, era un jornalero, era un carpintero, hermanos y hermanas. Ese fue el que Dios eligió para ser padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. José, hermanos y hermanas, miró más allá del aspecto personal, del aspecto individual, del aspecto tú y egoísta. José es capaz de mirar más allá y se fijó en que otras personas se van a beneficiar por lo que yo estoy haciendo, colaborando en el plan de salvación de parte de Dios. Se necesita un hombre justo para que pueda mirar más allá, no encerrarse solamente en el aquí y en el ahora, en mi participación, sino ver que lo que yo estoy haciendo va a ser de bendición, y fue de bendición para ti y para mí, como seres humanos hoy día, en el siglo XXI, lo que ha hecho José, hermanos y hermanas. José es la idea fuerza que tenemos hoy, hermanos y hermanas. Siempre supo que estaba en las manos de Dios. El hombre justo, convertido, que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, siempre supo que estaba en las manos de Dios. Tú y yo tenemos que estar siempre seguros cuando actuamos, hermanos y hermanas, que estamos en las manos de Dios. Quiero terminar con algo importante en la vida de San José que nos inspira durante el tiempo de la conversión y de regreso a la casa del Padre. Y es aclarar una situación acerca de la vida de San José, hermanos y hermanas. José se tuvo que haber enterado por la Virgen María de todo este asunto de que ella iba a dar a luz un hijo que era obra y gracia del Espíritu Santo, y que un ángel se lo dijo, y que estaba envuelta dentro de un plan divino para la salvación de la humanidad. José se dio cuenta entonces, hermanos y hermanas, de que el anuncio del ángel a María era un asunto mucho más que de dar a luz un niño. Y escúchame por dónde vamos. Cuando María le dice todo lo que le ha pasado a ella, José, como es un hombre bueno y es un hombre justo, se dio cuenta, caramba, esto es un asunto mucho más que de una mujer dar a luz, de traer un niño al mundo. Y entonces José como que entendió, este asunto es de María con Dios y no me envuelve a mí, porque ella va a dar gracia, ella va a dar a luz por obra y gracia del Espíritu Santo. Por lo tanto, ella quedará embarazada por el Espíritu Santo. Eso no tiene que ver conmigo. Eso es un asunto de María y de Dios y de ese niño, que eso es obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces José piensa no meterse en el asunto. Y escucha por dónde vamos. Como que se quiere separar, porque esto no tiene que ver conmigo. Es un hombre justo, pero no sabía cómo hacerlo, hermanos y hermanas, porque era bueno. Entonces, ¿cómo yo me salgo de esto? Porque esto es un asunto de María con Dios y ese niño, y yo no tengo que ver con esto. ¿Cómo yo me salgo de esto sin hacerle daño a María? Porque está embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, ahí es que surge, hermanos y hermanas, y pensó, si me retiro, puedo perjudicar a María, porque es que está embarazada.
y el hombre justo y bueno está buscando cómo salir, hermanos y hermanas, en una forma que no cause dolor ni tragedia. Y por lo tanto yo no quiero lastimar a María. Por eso es que no quiso, hermanos y hermanas, difamarla. José no quiso difamar a María, porque si él difama a María sería exponerla a la difamación, ¿verdad? Y fíjate, en griego dice que él no quiso difamarla. Alguna gente dicen que no quiso denunciarla. Lo que pasa es que si nosotros aceptamos que la palabra en griego dice denunciarla, denunciarla quiere decir que José estaba dudando de la fidelidad de María en torno al compromiso matrimonial que ellos tenían y había cometido un acto de fornicación con otro hombre. Si la fuera a denunciar. Por eso en griego la palabra en la Biblia no dice denuncia, sino difamación. Porque la denuncia ya es una querella de infidelidad. Entonces José estaría dudando de María, como que le fue infiel. La tengo que denunciar. No, lo que dice la palabra en griego es que no quiso difamarla. Y difamarla es exponer a María a una difamación. Si me salgo yo de esto, porque esto no tiene que ver conmigo. ¿Me estás entendiendo? José dice, esto no tiene que ver conmigo, pero si yo me salgo, caramba, ¿cómo yo me salgo? Entonces el ángel, hermanos y hermanas, no viene a darle paz y tranquilidad a José, porque él tiene dudas de que María le fue infiel y tiene un hijo nacido de otra relación que no es él. Entonces tuvo que venir el ángel y decirle, cálmate, que no es que María es infiel. No, eso no es lo que ocurre ahí. Lo que ocurre ahí es que el ángel viene a decirle, aunque tú piensas que esto no tiene que ver contigo y que es un asunto de María y de Dios y que ella va a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo y tú lo has creído así, no te vayas. No te salga, esto tiene que ver contigo. Para eso que está el ángel ahí. No es para quitarle las dudas y la sospecha de que María fue infiel o una mujer adúltera en pleno compromiso matrimonial y tuvo relaciones con otro hombre. No, para eso es no que viene el ángel ahí. El ángel viene para que no te vayas. Eres tan justo y eres tan bueno que entiendes que esto no tiene que ver contigo. No te vayas, quédate, porque esto tiene que ver contigo. No estás de más en el asunto. Eso es lo que le deja saber el ángel, hermanos y hermanas, a José. Esto tiene que ver contigo. Y tú tienes parte en todo esto, hermanos y hermanas. Ahí se prueba que José era un hombre justo y bueno. No está dudando de la infidelidad de María con otro hombre. Lo que él está haciendo es, yo no quiero lastimarla porque esto es un asunto de ella con Dios y yo no tengo que ver con esto. Y cómo yo me voy, si está embarazada, la voy a difamar entonces. Ahí es que aparece el ángel. Quédate, que esto tiene que ver contigo. José pensó, hermanos y hermanas, que no tenía parte en lo que sucedió a María y quiso retirarse. Así piensa el hombre bueno y el hombre justo. No como piensan otros en esta vida, hermanos y hermanas, que tal vez José tenía una mente de que su mujer prometida le fue infiel. Pues tal vez así piensa el hombre que es injusto. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Cuaresma nos hace justos delante de Dios. Hombre y mujer, cristiano y cristiana. El ejemplo de San José, la influencia de San José en nuestra vida, hermanos y hermanas, siempre acuérdate. Cuando actuemos en esta vida, siempre seguros debemos estar de que estamos en las manos de Dios y que Dios llevará a cabo su cumplimiento de la voluntad en medio de aquellos que son justos delante de Él. Y tú y yo estamos camino a ser justos delante de Él. Hoy oramos, hermanos y hermanas, inspirados por el Salmo 88 que la iglesia nos ha puesto de salmo. Nos unimos al salmista en oración.
Pues hasta ahí llegamos hoy, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios. Nosotros nos veremos mañana con el favor de Dios, con un nuevo mensaje y una nueva reflexión. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Con el favor de Dios, nosotros nos vemos mañana. Te esperamos. Nos vemos